Nunca pensé que el sonido del silencio pudiera ser tan ensordecedor, hasta que se convirtió en la banda sonora de mi propia casa. Me llamo Ángela, tengo 55 años, y solía creer que ser madre significaba tener siempre un lugar en el corazón de tus hijos. Cuántas cosas daba por sentadas. El estruendo todavía resuena en mi cabeza 3 días después. El sonido de mi radio antigua, mi última conexión con la mujer que solía ser, haciéndose añicos contra el suelo de parqué, de la misma forma que mi corazón llevaba meses rompiéndose, pedazo a pedazo. Los fragmentos de metal se esparcieron por la habitación, y con ellos, las últimas notas de Unforgettable, de Nat King Cole, se extinguieron en la nada. Qué irónico que la última canción que escucharía en esa radio tratara sobre ser inolvidable, cuando yo me había vuelto invisible en mi propia casa. «Quita ese ruido, vieja loca». Esas fueron las palabras que mi hijo de 17 años, Marcos, me gritó antes de coger la radio y lanzarla hacia su fin. Mi radio. Lo único que todavía me daba algo de alegría en estos días grises e interminables en los que se había convertido mi jubilación. Lo único que me recordaba que seguía viva, que seguía aquí, que seguía siendo humana. Si estás viendo esto y entiendes lo que es sentirse como un extraño en tu propia casa, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo lo es todo. Y también comenta y dime desde qué ciudad nos ves. Me encantaría saber que no estoy sola en esto. Pasé 34 años como bibliotecaria, rodeada de historias de personas que superaron obstáculos imposibles, que encontraron su voz cuando el mundo intentaba silenciarlas. Creía que sabía lo que era la resiliencia. Creía que entendía el sufrimiento. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la forma lenta y metódica en que mi propio hijo me arrebataría cada pizca de dignidad que me quedaba. Empezó con cosas pequeñas, como siempre ocurre en estos casos. Poner los ojos en blanco cuando le preguntaba qué tal el día. Suspiros lo bastante pesados como para cargar con toda la vergüenza que sentía por tenerme como madre. «Mamá, otra vez estás con tus cosas raras», se convirtió en su frase favorita cada vez que intentaba conectar con él, cada vez que me atrevía a existir en el mismo espacio que él ocupaba, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que Marcos se acurrucaba a mi lado en el sofá, con su pequeña cabeza apoyada en mi hombro mientras escuchábamos mis viejos vinilos juntos. Solía decir que mi música era guay, pero en plan retro. Y me pedía que le contara historias sobre los cantantes, sobre la época en que las canciones de amor significaban algo más profundo que el ruido que hoy pasa por música. Recuerdo la tarde en que le enseñé a bailar con The Way You Look Tonight. Tenía 12 años. Todavía era lo suficientemente joven como para dejar que su madre guiara sus pies torpes por el suelo del salón. «Algún día bailarás así con alguien especial», le dije, y él sonrió de verdad. No la sonrisa cruel y burlona que veo ahora, sino una auténtica, llena de calidez y posibilidades. Ese niño ya no existe. Ha sido reemplazado por alguien que me mira como si yo fuera una carga de la que está deseando deshacerse. Alguien que se estremece cuando hablo, como si mi propia voz ofendiera sus oídos. Alguien que actúa como si compartir el oxígeno conmigo fuera una afrenta personal a su existencia. El cambio se produjo de forma gradual, después de que su padre muriera hace 2 años. David había sido nuestro amortiguador, el traductor entre mi mundo apacible y el mundo cada vez más hostil de Marcos. Cuando el cáncer se llevó a David, se llevó algo más que a mi marido. Se llevó a mi último aliado en esta casa, que se suponía que era nuestro santuario. David solía defender mi música, mis libros, mi forma de ser tranquila. «Tu madre tiene un gusto excelente», le decía a Marcos cuando empezaba a poner los ojos en blanco. «Deberías escuchar más y juzgar menos». Pero la voz de David ya no está, dejando solo el eco del desprecio de Marcos y mis propios intentos, cada vez más desesperados, por sentir que importo. He intentado de todo para cerrar esta brecha creciente entre nosotros. Aprendí sobre sus videojuegos, aunque la violencia me revolvía el estómago. Intenté entender su música, aunque sonaba a caos envuelto en rabia. Le preparé sus platos favoritos, limpié su habitación sin que me lo pidiera,
Le di espacio cuando lo necesitaba y mi presencia cuando pensé que podría quererla. Nada funcionó. Nada de lo que hacía estaba bien. La radio había sido mi último refugio. Cada mañana, a las 7:30, me sentaba en mi sillón junto a la ventana, el viejo sillón de lectura de David que todavía huele ligeramente a su colonia, y escuchaba la emisora de clásicos. Durante 2 preciosas horas, podía desaparecer en un mundo donde se celebraba el amor, donde las voces eran tiernas, donde la música contaba historias en lugar de gritarte. Marcos lo odiaba. Odiaba el volumen, aunque lo mantenía bajo. Odiaba el estilo, llamándolo basura antigua de gente muerta. Pero, sobre todo, odiaba que me hiciera feliz, como si mis pequeños momentos de alegría fueran ataques personales a su derecho a ser un desgraciado. Debería haber visto venir la explosión. Todas las señales estaban ahí. Sus quejas cada vez más agresivas sobre esa estúpida música vieja, la forma en que cerraba las puertas de un portazo cuando la voz de Billie Holiday flotaba por la casa, las miradas oscuras que me lanzaba cuando tarareaba inconscientemente melodías que me habían sostenido durante décadas de altibajos en la vida. Pero nunca imaginé que destruiría algo que me pertenecía. Nunca pensé que mi propio hijo miraría mi única fuente de consuelo y decidiría que había que eliminarla. Nunca creí que el niño que llevé en mi vientre, al que cuidé durante fiebres de medianoche y por el que sacrifiqué mis sueños para criarlo, se convertiría en alguien capaz de una crueldad tan casual. Lo peor no fue la radio rota, aunque perderla fue como perder una parte de mí. Lo peor fue ver la satisfacción en sus ojos después, la forma en que miró los pedazos esparcidos y asintió como si hubiera logrado algo importante. Lo peor fue darme cuenta de que mi dolor le producía placer, que mi silencio era exactamente lo que había estado buscando todo este tiempo. Ese día no lloré. No pude. Las lágrimas parecían demasiado insignificantes para la magnitud de lo que me habían arrebatado. En lugar de eso, me arrodillé en el suelo y recogí con cuidado cada pieza de mi radio destrozada, mi dignidad destrozada, mi esperanza destrozada de que las cosas pudieran mejorar entre nosotros. Mientras sostenía esos fragmentos rotos, algo cambió dentro de mí. No se rompió, sino que se endureció, como el metal forjado en el fuego. Sentí que me transformaba en algo diferente, algo más fuerte. Marcos acababa de cometer el mayor error de su joven vida. Creía que me estaba silenciando. No tenía ni idea de que estaba a punto de despertar algo que no estaba preparado para afrontar. A la mañana siguiente de la muerte de mi radio, me desperté con el sonido de la nada. No había melodías suaves para empezar el día, ni las voces familiares de cantantes de otra época para recordarme que la belleza todavía existía en algún lugar de este mundo. Solo el eco hueco de mi propia respiración en una casa que se parecía más a una tumba con cada día que pasaba. Marcos ya se había ido cuando llegué arrastrando los pies a la cocina, dejando solo la evidencia de su presencia. Platos sucios amontonados en el fregadero, cereales derramados por la encimera y una nota garabateada con su letra descuidada que simplemente decía: «Voy a casa de Javi. No me esperes. Ni un por favor, ni un gracias, ni el reconocimiento de que podría preocuparme. Solo una orden disfrazada de información». Me quedé allí, en bata, mirando esa nota, y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. ¿Cuándo había dejado mi hijo de verme como una persona que merecía una cortesía básica? ¿Cuándo me había vuelto tan insignificante que hasta la educación más elemental era un esfuerzo demasiado grande para desperdiciarlo en mí? El silencio se sentía diferente ahora. No pacífico, sino opresivo. Presionaba mis tímpanos como el agua, mareándome con su peso. Me encontré moviéndome por la casa como un fantasma, mis pasos amortiguados por la alfombra que David y yo habíamos elegido juntos hacía 15 años, cuando creíamos que este lugar siempre estaría lleno de risas y amor. Intenté llenar el silencio con pequeñas tareas. Fregué los platos de Marcos, aunque nunca me lo agradecería. Recogí su ropa sucia del suelo del baño, aunque al día siguiente volvería a tirar más. Le hice la cama, alisando las sábanas que había dejado hechas un lío, sabiendo que probablemente ni se daría cuenta. Estos pequeños actos de servicio una vez me parecieron gestos de amor.
Ahora parecían actos de desesperación. La señora Pérez, la vecina, pasó esa tarde por casa con una tortilla de patatas, y la expresión de quien había oído los gritos a través de la pared que compartíamos. Era una de esas vecinas bien intencionadas que coleccionaba cotilleos como si fueran sellos, siempre dispuesta a ayudar, pero igualmente dispuesta a juzgar. «Te he traído una tortilla, querida», dijo, aunque sus ojos ya estaban escaneando el salón, probablemente buscando señales del drama doméstico que había oído. Pensé que necesitarías algo de consuelo. Quise decirle que la comida no podía llenar el vacío que se había abierto dentro de mí, que las tortillas no podían reparar lo que se había roto. En lugar de eso, sonreí y le di las gracias, interpretando el papel de la vecina agradecida, porque eso es lo que David habría querido que hiciera. «¿Cómo se está adaptando Marcos?», preguntó, sentándose en mi sofá sin ser invitada. «Los adolescentes pueden ser tan difíciles, especialmente después de perder a un padre. El hijo de mi hermana también pasó por una mala racha». Ahí estaba. La comparación, la sugerencia sutil de que la crueldad de Marcos era normal, temporal, algo que todas las madres soportaban y superaban. La señora Pérez tenía buena intención, pero sus palabras fueron como sal en una herida abierta. Le estaba dando excusas por un comportamiento que no tenía excusa, normalizando un trato que era de todo menos normal. «Está buscando su camino», conseguí decir, odiándome por protegerle incluso ahora. ¿Por qué le buscaba excusas a alguien que no me mostraba ninguna piedad? ¿Por qué preservaba su reputación cuando él estaba destruyendo sistemáticamente la mía? «Oh, todos lo encuentran al final», me aseguró con la confianza de alguien que había criado a 2 hijos de éxito y se sentía cualificada para juzgar la crianza de los demás. «Solo ten paciencia con él. Los chicos de esa edad no saben cómo procesar bien las emociones». Después de que se fuera, me quedé a solas con su tortilla y sus consejos no solicitados, sintiéndome más aislada que antes. Incluso mi vecina, en su intento de ayudar, había logrado restar importancia a mi dolor y disculpar el comportamiento de Marcos. ¿Era así como el mundo veía nuestra situación? ¿Era yo solo otra madre demasiado sensible que no entendía a su pobre hijo adolescente en duelo? Esa noche, Marcos llegó a casa con Javi, un chaval larguirucho con la mirada vacía y la costumbre de mirarme como si fuera algo desagradable pegado en la suela de su zapato. Nunca me había gustado Javi, no porque fuera un mal chico exactamente, sino porque algo en él se sentía hueco, peligroso de una manera silenciosa que me recordaba a ciertos alumnos con los que había tratado en la biblioteca, los que arrancaban las alas a las moscas solo para verlas luchar. «Vamos a estudiar arriba», anunció Marcos, aunque les olía a tabaco a ambos, y sospechaba que su versión de estudiar implicaba actividades que horrorizarían a sus profesores. «¿Queréis cenar algo, chicos?», ofrecí, con la esperanza de tender un puente, de mostrarle a Javi que nuestro hogar podía ser acogedor a pesar de lo que hubiera oído sobre la vieja loca que vivía aquí. Javi resopló. Literalmente, resopló, y miró a Marcos con diversión. «Tío, tu madre parece una camarera. ¿Siempre se ofrece a servirte?». Las palabras me golpearon como un puñetazo. No solo el insulto, sino la forma en que Marcos se rió. Un sonido agudo y feo que me dijo que había estado compartiendo historias sobre mí, pintándome como una patética para entretener a su amigo. Mis intentos de amabilidad se habían convertido en bromas entre ellos, mis instintos maternales, retorcidos hasta convertirlos en algo vergonzoso. «Siempre está intentando hacer cosas por la gente», dijo Marcos, y había algo en su tono que me heló la sangre. Es un poco triste, la verdad, como si no tuviera otra cosa que hacer. Desaparecieron escaleras arriba, dejándome de pie en la cocina con una olla de sopa enfriándose en el fuego, y la devastadora constatación de que mi hijo se avergonzaba de mí. No solo molesto o frustrado, sino avergonzado. Le avergonzaba mi existencia, el hecho de que me preocupara por él, las mismas cualidades que una vez me habían convertido en una buena madre. Vertí la sopa por el desagüe y la vi desaparecer, pensando en lo apropiado que era que mis esfuerzos acabaran en el sumidero. Todo lo que hacía parecía terminar ahí. No deseado, mal recibido, desechado sin más. Más tarde esa noche,
Los oí hablar a través de las finas paredes. Sus voces llegaban fácilmente desde la habitación de Marcos a la mía, y aunque sabía que no debería escuchar, no pude evitarlo. Necesitaba entender qué había hecho mal, cómo había fracasado tan estrepitosamente como para que mi propio hijo se volviera contra mí. Tu madre es rara, tío, decía Javi, pero rara de verdad. Mi madre dice que las viejas se vuelven locas cuando se mueren sus maridos. Algo de las hormonas o no sé qué. A mí me lo vas a contar, respondió Marcos. Y pude oírlo moverse por su habitación, probablemente presumiendo de alguna posesión que demostraba lo guay y normal que era, a pesar de tener una madre tan patética. Siempre está intentando hablarme de sentimientos y cosas de esas. Es asqueroso, asqueroso. En eso se habían convertido para él mis intentos de conectar. La palabra resonaba en mi cabeza mientras yacía en la oscuridad, mirando al techo e intentando recordar cuándo el amor se había convertido en algo repugnante para mi hijo. Deberías meterla en una residencia de esas, sugirió Javi con la crueldad casual que solo los adolescentes pueden manejar. Mi tía lo hizo con mi abuela. Ahora solo tiene que visitarla en Navidad. Contuve la respiración, esperando que Marcos me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, que sugiriera que todavía recordaba que yo era su madre. No solo un inconveniente que había que gestionar, pero el silencio se alargó, roto solo por el sonido de la música de un videojuego que empezaba a sonar, y me di cuenta de que lo estaba considerando de verdad. Mi hijo de 17 años estaba considerando meterme en una residencia de ancianos. A los 55, porque era un estorbo, porque le quería, porque existía. Esa noche, lloré por primera vez desde el funeral de David. No las lágrimas bonitas de las películas, sino sollozos feos, que sacudían el cuerpo, que venían de un lugar profundo y primario. Lloré por el niño que solía traerme dientes de león y llamarlos flores. Lloré por la madre que solía ser, cuando mi amor era deseado en lugar de soportado. Lloré por el futuro que había imaginado. Navidades con nietos, cenas familiares, envejecer con gracia y dignidad. Pero, sobre todo, lloré porque empezaba a comprender que el Marcos que había criado y amado se había ido, reemplazado por este extraño que me veía como un obstáculo a superar, en lugar de una persona a la que querer. Y en algún momento entre las lágrimas y el amanecer que se abría paso por las ventanas de mi habitación, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Se acabó el avergonzarme de quién era. Se acabó el pedir perdón por existir. Marcos pensó que me había destrozado cuando destruyó mi radio. Pensó que había ganado. Pero acababa de despertar algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. Algo que no iba a desaparecer silenciosamente solo porque a él le resultara incómodo. Algo que estaba a punto de recordarle exactamente con quién estaba tratando. Decidí esforzarme más. Dios me perdone. Después de todo lo que había hecho, después de cada palabra cruel y cada gesto de desdén, todavía creía que podía arreglarnos. Todavía pensaba que si le quería lo suficiente, me esforzaba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente de mí misma, podría recuperar al hijo que solía necesitarme. Era patético, la verdad. Una mujer de 55 años mendigando migajas de afecto de un adolescente que la veía como nada más que un estorbo. Pero la esperanza es lo último que se pierde en el corazón de una madre. Y el mío seguía latiendo, seguía creyendo. Seguía pensando tontamente que la sangre significaba algo más que ADN compartido. Empecé con algo pequeño. Me aprendí los nombres de sus personajes de videojuegos favoritos. Memoricé las complejas tramas que una vez había intentado compartir conmigo cuando todavía creía que yo podría entenderlo. Investigué su música, obligándome a escuchar canciones que me daban dolor de cabeza y me agotaban el alma, solo para poder hablar su idioma. Incluso compré los ingredientes para sus galletas favoritas, las que tienen pepitas de chocolate que solía hacerle cuando era pequeño, y todavía pensaba que yo era mágica. El primer intento de conexión fue un martes por la tarde. Marcos estaba tirado en el sofá, con el mando en la mano, completamente absorto en alguna fantasía violenta donde podía controlarlo todo, y todos se plegaban a su voluntad. Me acerqué con cuidado, con un plato de galletas recién hechas, y lo que esperaba fuera una sonrisa alentadora.
He hecho tus favoritas, dije, dejando el plato en la mesa de centro a su alcance. Las que tienen más chocolate, como a ti te gustan. No levantó la vista de la pantalla. No acusó recibo del olor a vainilla y mantequilla que llenaba la habitación. Ni siquiera miró el plato que había preparado con tanto esmero. Con las galletas aún calientes del horno dispuestas en un círculo perfecto, como le gustaba cuando tenía 7 años. «¿Marcos?» Intenté de nuevo, mi voz más débil ahora, la incertidumbre empezando a asomar. «Pensé que tendrías hambre. Estoy ocupado», murmuró, sus dedos volando sobre los botones del mando con precisión experta. En la pantalla, su personaje disparaba a enemigos con una eficiencia despreocupada, sus gritos digitales llenando nuestro salón de violencia sintética. Me quedé allí de pie un minuto entero, viéndolo ignorar no solo a mí, sino el esfuerzo que había puesto en algo hecho específicamente para él. Las galletas se enfriaron en el plato. La cocina todavía olía a horno, y mi hijo continuó actuando como si yo no existiera. «¿Quizá más tarde?», sugerí débilmente, odiando la nota desesperada en mi propia voz. Por fin me miró, y la expresión de su cara fue peor que la ira. Fue lástima, el tipo de mirada que le das a algo roto que no entiende que lo está. «Mamá, en serio, tengo 17 años, no 7. No necesito que me hagas galletas como si fuera un niño pequeño». Las palabras dolieron más de lo que deberían. No había nada de malo en hacer galletas. No había nada infantil en mostrar amor a través de pequeños gestos de amabilidad, pero de alguna manera lo había hecho sonar tonto, patético, como una prueba de mi incapacidad para entender en quién se había convertido. Llevé las galletas de vuelta a la cocina y las tiré todas a la basura. El cubo de la basura orgánica se las tragó mientras yo me preguntaba cuándo preocuparse por alguien se había convertido en algo tan vergonzoso. El segundo intento fue peor. Le había oído quejarse a Javi de que necesitaba unas zapatillas nuevas, unas deportivas caras que llevaban todos los chicos, de esas que costaban más de lo que yo gastaba en la compra de un mes. Había estado ahorrando dinero de mi pequeña pensión, guardando billetes de 5 y 10 euros en una vieja lata de Colacao, pensando que con el tiempo podría permitirme algo especial para mí, quizá una radio nueva para reemplazar la que él había destruido. En su lugar, usé ese dinero para comprarle las zapatillas. Se las presenté un sábado por la mañana, todavía en su caja impecable, envueltas en papel de seda como un regalo. Incluso había añadido una pequeña nota, para Marcos, con amor, de mamá. Abrió la caja con el entusiasmo de alguien que desactiva una bomba. Cuando vio las zapatillas, el modelo exacto que quería, en la talla y el color exactos, su cara pasó por una serie de expresiones que no supe interpretar. Sorpresa, quizá, confusión, y luego algo que casi pareció culpa antes de endurecerse en su familiar irritación. «¿De dónde has sacado el dinero para esto?», preguntó, sosteniendo una zapatilla como si pudiera morderle. «He estado ahorrando», dije, orgullosa de mi planificación, contenta de haber podido darle algo que realmente quería. «Te oí decirle a Javi que necesitabas unas zapatillas nuevas, así que pensé, ¿me oíste?». Su voz se volvió cortante, peligrosa. «¿Estabas escuchando mis conversaciones privadas?». La acusación me golpeó como una bofetada. No había estado espiando. Nuestra casa es pequeña, las voces se oyen, y él había estado hablando lo suficientemente alto como para que lo oyeran los vecinos. Pero de repente, yo era la mala por haberlo oído, la madre siniestra que no podía respetar los límites. «No estaba escuchando a propósito», balbuceé. «Solo oí que mencionaste». «Eso es muy raro, mamá. Raro de narices. La gente normal no escucha a escondidas las conversaciones de sus hijos y luego les compra cosas basándose en lo que oyen». Lo hizo sonar siniestro, depredador. Mi intento de generosidad se convirtió en una prueba de mi comportamiento inapropiado. Mi regalo se transformó en algo incómodo y no deseado. Las zapatillas que me habían costado 3 meses de ahorros cuidadosos, de repente estaban manchadas por las circunstancias de su adquisición. «Solo quería hacer algo bueno por ti», dije en voz baja, sintiendo la vergüenza familiar subiéndome por la garganta como bilis. «Pues no lo hagas», espetó,
metiendo las zapatillas de nuevo en su caja. Es de mal rollo. Y de todas formas no puedo llevarlas. Todo el mundo querrá saber de dónde las he sacado. Y no puedo ir diciendo por ahí que mi madre me las compró con su dinero de espía. Dinero de espía. Había convertido mi sacrificio en algo sucio, mi amor en algo vergonzoso. Lo vi meter la caja debajo de su cama, fuera de la vista. Y me di cuenta de que nada que pudiera darle sería nunca lo correcto. No porque el regalo estuviera mal, sino porque venía de mí. El tercer y último intento rompió algo dentro de mí que no creo que llegue a sanar del todo. Era el 18º cumpleaños de Marcos, y llevaba semanas planeándolo. No una gran fiesta. Sabía que eso no funcionaría, sino algo significativo. Había encontrado álbumes de fotos antiguos, fotos de él de bebé, de niño pequeño, todos los momentos en los que había sido mío por completo, y yo había sido suficiente para él. Le había escrito una carta, diciéndole lo orgullosa que estaba del hombre en que se estaba convirtiendo, lo mucho que me gustaba verle crecer, lo agradecida que estaba de ser su madre. También le había comprado algo especial con los últimos ahorros que me quedaban, un reloj que había pertenecido a su abuelo, el padre de David, que había muerto cuando Marcos era demasiado pequeño para recordarlo. Era de plata, elegante, grabado con el apellido familiar, algo para conectarlo con su herencia, para recordarle que venía de gente que lo quería. Lo preparé todo en el comedor mientras él estaba en el instituto. Los álbumes de fotos dispuestos sobre la mesa, la carta apoyada contra una pequeña tarta que había horneado yo misma, la caja del reloj colocada con precisión. Incluso había comprado una tarjeta, algo divertido pero emotivo, del tipo que solíamos compartir cuando él todavía pensaba que merecía la pena celebrar conmigo. Cuando llegó a casa y vio el despliegue, su cara se puso blanca, luego roja, y luego algo más allá de la ira que nunca antes le había visto. «¿Qué es esto?», exigió, señalando la mesa como si hubiera preparado la escena de un crimen. «Es tu cumpleaños», dije, confundida por su reacción. Quería que fuera especial. ¿Especial? Se le quebró la voz al decir la palabra. Esto es vergonzoso. Esto es lo que se hace para niños pequeños, no para adultos. Tengo 18 años, mamá. 18. Y me has convertido en una especie de proyecto fotográfico de niño de mamá. Empezó a coger los álbumes, apilándolos bruscamente, sin importarle que las fotos se cayeran y se esparcieran por el suelo. Fotos de bebé, primeros pasos, mañanas de Navidad, 18 años de recuerdos tratados como basura que había que limpiar. «Para», supliqué, intentando coger las fotos. «Son recuerdos muy valiosos». «¿Para quién?», gritó. Y por primera vez en meses, me estaba mirando directamente, viéndome de verdad. Pero lo que vi en sus ojos no era amor, ni siquiera ira. Era asco. Asco puro y sin adulterar. «¿Para quién, mamá?». «Porque para mí no son valiosos. Solo son la prueba de lo patética que eres, de cómo no puedes soltar el pasado, de cómo quieres mantenerme como tu bebé para siempre porque no tienes nada más en tu vida». Las palabras cayeron como golpes, cada una diseñada para causar el máximo daño. No solo estaba rechazando mi regalo, estaba rechazando toda nuestra historia juntos, cada momento que yo había atesorado, cada recuerdo al que me había aferrado durante los días oscuros después de la muerte de David. «Pensé que quizá querrías recordar». Empecé, pero me interrumpió con una risa que sonó como un cristal rompiéndose. «¿Recordar qué? ¿Estar atrapado con una madre que no entiende que ya he crecido? ¿Que piensa que 18 años de asfixiarme con su atención significan que le debo algo?» Cogió la caja del reloj, lo único que había pensado que podría significar algo para él, y la sostuvo como si estuviera contaminada. «¿Y esto? ¿El reloj del abuelo? ¿En serio? ¿Crees que darme las joyas de gente muerta va a hacer que quiera quedarme aquí a jugar a la familia feliz contigo?» Abrió la caja, miró el reloj un largo momento, y luego, con una crueldad deliberada y calculada, lo dejó caer al suelo y lo pisó. El cristal de la esfera se rajó con un sonido como el de mi corazón rompiéndose. Las delicadas manecillas dejaron de moverse. El tiempo se detuvo. «Ahí está», dijo, satisfecho con la destrucción. «Ahora quizá lo entiendas. No quiero tus recuerdos. No quiero tus regalos. No quiero tu amor asfixiante, desesperado y patético.
Quiero que me dejes en paz. Se marchó entonces, dejándome arrodillada en el suelo, rodeada de fotos rotas, piezas de un reloj roto y sueños rotos. Recogí los fragmentos con manos temblorosas, intentando salvar algo de los escombros. Pero era inútil. Todo estaba arruinado. Todo estaba perdido. Esa noche, sentada sola en la oscuridad con los pedazos del reloj de mi suegro en el regazo, finalmente entendí lo que Marcos había estado intentando decirme todo este tiempo. No es que no le gustara, es que me odiaba. Odiaba mi existencia, mi presencia, mi terca negativa a desaparecer de su vida. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, algo más empezó a aclararse, algo con lo que Marcos no había contado. Se acabó intentar ganarme el amor de alguien incapaz de darlo. Se acabó sacrificar pedazos de mí misma para alimentar su crueldad. Se acabó avergonzarme de quién era. ¿Quería que desapareciera? De acuerdo. Pero cuando resurgiera, sería bajo mis propios términos, siendo yo misma, con mi dignidad intacta. No tenía ni idea de lo que acababa de desatar. Los días posteriores al cumpleaños de Marcos se desdibujaron como acuarelas bajo la lluvia. Me movía por la casa como una sonámbula, realizando las funciones básicas de supervivencia sin vivir realmente. El reloj roto permanecía en mi cómoda, su esfera agrietada reflejando la luz del techo en patrones fracturados que de alguna manera parecían apropiados para mi vida fracturada. Dejé de cocinar platos elaborados. ¿Para qué molestarme si él los ignoraba o encontraba fallos en mis esfuerzos? Dejé de limpiar su habitación, dejé de hacerle la colada, dejé de fingir que mis instintos maternales eran bienvenidos en una casa donde se habían convertido en prueba de mi incapacidad para entender la dinámica familiar moderna. En cambio, me encontraba sentada en el viejo sillón de David durante horas, mirando por la ventana a un mundo que seguía girando a pesar de mi apocalipsis personal. La señora Pérez saludaba desde su jardín, probablemente preguntándose por qué ella nunca parecía ir a ninguna parte. El cartero asentía educadamente cuando me veía a través del cristal, su sonrisa desvaneciéndose al ver la expresión vacía que parecía no poder quitarme. Marcos parecía casi aliviado por mi retraimiento. Se movía por la casa con una nueva confianza, trayendo a Javi cuando le apetecía, comiendo lo que quería de la nevera, tratando nuestro espacio compartido como un hotel, donde el personal por fin había aprendido a permanecer invisible. A veces lo pillaba mirándome con lo que parecía satisfacción, como si mi silencio fuera exactamente lo que había estado buscando todo este tiempo. Lo peor ya no era su crueldad, casi me había acostumbrado a eso, como la gente se adapta al dolor crónico. Lo peor era el vacío que se había instalado en mi pecho, un dolor hueco que la comida no podía llenar y el sueño no podía aliviar. Había pasado 18 años definiéndome como la madre de Marcos, y ahora que él había rechazado ese papel tan por completo, no sabía quién se suponía que debía ser. El jueves por la tarde, exactamente una semana después del desastre del cumpleaños, me encontré en el trastero de casa, rodeada de cajas de adornos de Navidad, muebles viejos y todos los trastos acumulados de una vida vivida en un solo lugar durante demasiado tiempo. No buscaba nada en concreto, solo me movía por el espacio polvoriento como un fantasma, visitando escenas de una vida que ya no me pertenecía. Fue entonces cuando encontré la carta de David. Estaba metida en una vieja caja de zapatos, envuelta en papel de seda que había amarilleado con el tiempo. Reconocí su letra de inmediato. La caligrafía cuidada que había aprendido en el colegio de curas, precisa y elegante de una manera que la escritura moderna había olvidado. El sobre estaba dirigido a mí con sus pulcras mayúsculas. Para mi preciosa Ángela, para abrir cuando más lo necesites. Mis manos temblaban mientras lo abría, y la voz de David pareció llenar el trastero mientras leía sus palabras. Mi niña querida, si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy y estás sufriendo de formas de las que ya no puedo protegerte. Te conozco, Ángela. Sé que te culparás por lo que sea que vaya mal. Sé que pensarás que no eres suficiente, ni lo bastante fuerte, ni lo bastante inteligente, ni lo bastante buena, pero te equivocas en todo eso. Eres la persona más fuerte que he conocido. Criaste a nuestro hijo con paciencia y elegancia mientras trabajabas a jornada completa.
Cuidabas de una casa y aún encontrabas energía para leerme poesía los domingos por la mañana. Convertiste nuestra casa en un hogar solo con amor, determinación y esa clase de fuerza silenciosa que mantiene unidas a las familias. Si Marcos te está dando problemas, y sospecho que lo hará, porque los adolescentes son expertos en herir a las personas que más los quieren, recuerda que su crueldad nace del miedo, no de la verdad. Tiene miedo de necesitarte, miedo de ser vulnerable, miedo de convertirse en un hombre en un mundo que les dice a los chicos que tienen que elegir entre la fuerza y la ternura. No dejes que te convenza de que tu amor no vale nada. No dejes que nadie te convenza de que preocuparse profundamente por los demás es una debilidad. El mundo necesita a gente como tú, Ángela. Gente que todavía cree que la amabilidad importa, que la delicadeza es una forma de valentía, que hacerle la vida un poco más fácil a otro es una forma digna de emplear tu tiempo. No eres demasiado. No eres demasiado sensible. No eres demasiado mayor ni demasiado anclada en tus costumbres, ni demasiado nada, excepto exactamente lo que este mundo más necesita. Y si nuestro hijo aún no puede verlo, si es demasiado joven y está demasiado enfadado y demasiado asustado para apreciar lo que tiene, es problema suyo, no un fracaso tuyo. Ten paciencia con él, pero no te sacrifiques en el altar de su adolescencia. Tú también importas, mi amor. Tus sueños importan. Tu felicidad importa. Tu voz importa. Te quiero más que toda la música en todas las radios de todo el mundo. Nunca olvides que alguien te quiso así, y siempre lo hará. Tuyo para siempre, David. PD. Mira en el fondo de esta caja. Escondí algo ahí para que lo encontraras cuando más lo necesitaras. Estaba llorando antes de terminar de leer, lágrimas que caían sobre el papel y emborronaban algunas de las cuidadas palabras de David. Pero estas no eran las lágrimas desesperadas que había estado derramando últimamente. Estas se sentían diferentes, más limpias de alguna manera, como la lluvia que limpia el polvo de las ventanas. En el fondo de la caja de zapatos, envuelta en un viejo pañuelo de seda que había olvidado que tenía, había una pequeña caja de madera que nunca había visto antes. Dentro, sobre un terciopelo que se había descolorido hasta el color del crepúsculo, había una delicada pulsera de plata con un único abalorio, una pequeña radio con intrincados detalles grabados en el metal. Debajo había una nota, escrita por David. Para la mujer que me enseñó que la música no es solo sonido, es esperanza hecha audible. Ponla alta, querida. Ponla con orgullo. Me abroché la pulsera en la muñeca con dedos temblorosos, sintiendo el peso del amor de David y la sólida realidad de la plata contra mi piel. El pequeño abalorio de la radio captó la luz del trastero y la devolvió como una promesa, como un recordatorio de quién solía ser antes de dejar que la ira de mi hijo me convenciera de que no era nada. Sentada allí en el polvoriento trastero, rodeada de las capas arqueológicas de nuestra vida familiar, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esta vez no se rompía, sino que se asentaba, como huesos que se sueldan más fuertes de lo que eran antes. David tenía razón en tantas cosas. Yo había sido fuerte. Había sido suficiente. Podía volver a ser ambas cosas. Los pasos de Marcos resonaron en el piso de arriba, probablemente dirigiéndose a la cocina para saquear la nevera sin reconocimiento ni gratitud. En el pasado, habría subido corriendo para ofrecerle ayuda, para asegurarme de que tenía todo lo que necesitaba, para transformar su supervivencia básica en otra oportunidad de conexión que él no quería. En lugar de eso, me quedé en el trastero con la carta de David, su regalo, y la creciente comprensión de que había estado enfocando todo esto de la manera equivocada. Había estado intentando ganarme el amor de alguien que había decidido que no merecía la pena que me quisiera, mendigando migajas de afecto de alguien que veía mi devoción como una debilidad. Pero yo no era débil. Era una mujer que había amado profundamente y perdido enormemente, y que todavía tenía la fuerza suficiente para volver a amar. No a Marcos, que había perdido ese privilegio con su crueldad, sino a mí misma. Era una mujer que había pasado 34 años ayudando a la gente a encontrar las historias que necesitaban, que había creado un hogar en el que dos hombres buenos se habían sentido orgullosos de vivir,
que había criado a un niño durante sus difíciles primeros años con paciencia, creatividad y un compromiso inquebrantable. Marcos podía rechazar todo eso si quería. Podía fingir que mis sacrificios no significaban nada, que mi amor no valía nada, que 18 años de devoción podían borrarse por la angustia adolescente y la crueldad deliberada. Pero su opinión no cambiaba los hechos de quién era yo y lo que había logrado. El trastero se sentía diferente mientras subía las escaleras, con la carta en la mano y la pulsera tibia contra mi muñeca. La casa también se sentía diferente, ya no como una prisión, sino como un escenario donde el próximo acto estaba a punto de comenzar. Podía oír a Marcos en la cocina, dando portazos a los armarios con su habitual consideración por los demás. Que los diera, que rabiara y pisoteara y tuviera sus berrinches, que rompiera cosas y gritara insultos y fingiera que destruirme a mí de alguna manera sanaría lo que fuera que estuviera roto dentro de él. Ya no importaba lo que hiciera o dijera o pensara de mí. Por primera vez en meses, recordé algo que él había olvidado, algo que su crueldad no podía tocar. Yo no era solo la decepcionante madre de Marcos. Yo era Angela Morrison, y solía ser alguien a quien merecía la pena conocer. Estaba a punto de ser alguien a quien merecía la pena conocer de nuevo. El cambio en mí no fue dramático ni repentino, fue silencioso, deliberado, como el agua que lentamente excava nuevos cauces en la piedra. Marcos no se dio cuenta al principio, demasiado absorto en su propio mundo de videojuegos y crueldad casual, como para prestar atención a los sutiles cambios que ocurrían justo delante de sus narices. Empecé con algo pequeño. A la mañana siguiente, en lugar de apresurarme a limpiar el desorden de su desayuno, me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina a leer de nuevo la carta de David, dejando que sus palabras calaran más hondo en lugares que habían olvidado cómo tener esperanza. Marcos armaba jaleo a mi alrededor, abriendo armarios con una fuerza innecesaria, suspirando ruidosamente cuando no encontraba sus cereales favoritos, esperando claramente que me levantara de un salto a resolver sus pequeños inconvenientes. Yo permanecí sentada, con la pulsera tibia contra mi muñeca, y lo observé mientras se enfrentaba a los requisitos básicos de alimentarse por sí mismo. Era fascinante, la verdad, observar a este humano casi adulto que de alguna manera nunca había aprendido que las cocinas venían con productos de limpieza, que los platos no se fregaban solos, que alguien tenía que mantener la infraestructura doméstica que él daba por sentada. «Mamá», dijo al final, de pie junto al fregadero con un cuenco de cereales empapados, mirando la pila de platos sucios como si fueran una compleja ecuación matemática. «Hay que fregar esto». Levanté la vista de mi carta, encontrando sus ojos con una calma que pareció sorprenderle. «Sí, es verdad», esperó, esperando claramente que yo saltara a la acción, que transformara su observación en mi obligación. Cuando simplemente volví a mi lectura, algo parpadeó en su rostro. Confusión, tal vez, o el primer indicio de incertidumbre sobre el orden natural de las cosas. «¿Y bien?», insistió, señalando el fregadero con el aire imperioso de alguien acostumbrado a que le resuelvan los problemas. «¿Y bien qué, Marcos? ¿Vas a fregarlos?». Doblé la carta de David con cuidado, tomándome mi tiempo, dejando que la pregunta flotara en el aire entre nosotros. «¿Por qué iba a fregar yo tus platos?». La pregunta pareció confundirlo de verdad. En su visión del mundo, mi existencia aparentemente se justificaba por mi utilidad. Mi valor se medía por mi disposición a servirle. La posibilidad de que yo pudiera tener otras prioridades, otras exigencias sobre mi tiempo y energía, nunca se le había ocurrido. «Porque es lo que haces», dijo finalmente, como si explicara física básica a un alumno especialmente lento. «No», respondí amablemente, levantándome para enjuagar mi propia taza de café. «Eso es lo que hacía antes. Las cosas cambian». Lo dejé allí de pie, con la boca ligeramente abierta, mirando un fregadero lleno de platos que aparentemente permanecerían sucios hasta que él decidiera encargarse de ellos. Fue una pequeña rebelión, apenas perceptible para cualquiera que mirara desde fuera, pero para mí se sintió como un terremoto, la primera vez en meses que había elegido mi comodidad por encima de su conveniencia. Esa tarde, hice algo que no había hecho desde que murió David.
me fui de compras para mí. No la compra para la casa o cosas que necesitara Marcos, sino algo puramente egoísta, puramente mío. Conduje hasta el centro comercial, un lugar que había evitado desde que me jubilé, intimidada por su ruido, su energía y las multitudes de gente que parecían saber exactamente lo que querían. Vagué por tiendas que había olvidado que existían, tocando telas, probándome joyas y recordando lo que se sentía al tener en cuenta mis propias preferencias. En una pequeña tienda de música, escondida entre grandes cadenas, encontré lo que buscaba. Una radio compacta, sencilla y elegante, con una calidad de sonido sorprendentemente rica a pesar de su modesto tamaño. La joven dependienta que me cobró tenía el pelo con mechas moradas y unos ojos amables detrás de unas gafas de estilo retro. «Es una elección genial», dijo, manejando la radio con la reverencia de alguien que entendía que la música es medicina. «Mi abuela tiene una igual. Dice que es lo único que la hace sentir humana algunos días». Sonreí, pensando en abuelas y nietas y en los hilos invisibles que conectaban a las mujeres a través de las generaciones. «Creo que tu abuela y yo nos llevaríamos bien. Le caerías bien», asintió la chica, envolviendo mi radio cuidadosamente en papel de seda. «Siempre dice que la mejor gente es la que todavía cree que la música puede salvar el mundo». Cuando llegué a casa, Marcos estaba exactamente donde lo había dejado, tirado en el sofá, con el mando en la mano, rodeado de los restos de su tarde, latas de refresco vacías, bolsas de patatas fritas, los platos del desayuno todavía esperando pacientemente en el fregadero a que alguien se ocupara de su existencia. Subí mi radio a mi habitación y la coloqué en la cómoda donde solía estar la antigua. Luego me senté en el borde de mi cama y la sintonicé en la emisora de clásicos, dejando que la voz de Ella Fitzgerald llenara el espacio de miel y desamor. La música llegó hasta el piso de abajo, y en cuestión de minutos, oí los pasos de Marcos en la escalera, pesados, deliberados, furiosos. Apareció en el umbral de mi puerta como un ángel vengador, con la cara enrojecida de justa indignación. «¿En serio?», exigió, señalando la radio como si fuera la prueba de un delito. «¿Te has comprado otra? Creía que esto lo habíamos zanjado». Lo miré con calma, con la voz de Ella poniendo banda sonora a nuestro enfrentamiento. «No zanjamos nada, Marcos. Tú destruiste algo que era mío. Eso no es lo mismo que llegar a un acuerdo. Sabes que odio esa música. Sabes que me vuelve loco. Pues cierra tu puerta», sugerí, subiendo el volumen ligeramente. «O mejor aún, limpia tu desorden de abajo y vete a casa de Javi. Seguro que a su madre le encantará que le dejes la cocina limpia llena de barro». Algo en mi tono debió de advertirle que esta conversación no iba por donde él esperaba. Sus tácticas habituales, la intimidación, la culpa, la ira justiciera, rebotaban en mí como la lluvia en un cristal. Por primera vez en nuestras recientes batallas, no estaba retrocediendo, ni disculpándome, ni intentando encontrar un punto medio que preservara su comodidad a expensas de mi dignidad. «Esto es ridículo», dijo, pero ahora había menos convicción en su voz. «Estás siendo ridícula. Estoy siendo yo misma», le corregí. «Quizás sea eso lo que te parece ridículo». Se quedó allí un momento más, lidiando claramente con esta nueva dinámica en la que su desaprobación no se traducía automáticamente en mi sumisión. Finalmente, se dio la vuelta y volvió a su habitación dando un pisotón, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Sonreí y subí el volumen un poco más. Esa noche, llamé a mi hermano Roberto por primera vez desde el funeral de David. Nunca habíamos estado especialmente unidos. Vivía en Galicia y siempre se había sentido más cómodo con David que conmigo. Pero algo en la carta de David me había recordado que los lazos familiares podían ser fuentes de fortaleza en lugar de obligación. «¿Ángela?». Su voz denotaba sorpresa y algo que podría haber sido alegría. «Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo lo llevas?». Hablamos durante más de una hora, de todo y de nada. Me habló de su jubilación de correos, de su nueva afición a la carpintería, de cómo sus nietos crecían demasiado rápido. Le hablé de la radio, del comportamiento de Marcos, de la extraña liberación que sentía al dejar de intentar ganarme la aprobación de alguien decidido a no dármela. «¿Sabes?»,
dijo Roberto pensativamente. Siempre admiré la paciencia que tenías con ese chico. Incluso cuando era pequeño, tenías esa forma de ver lo mejor de él, incluso cuando era un completo trasto. Creía que eso era lo que hacían las buenas madres, admití. Pensé que si le quería lo suficiente, de forma constante, al final lo apreciaría. Quizá lo haga, dijo Roberto. Pero quizá necesite aprender que el amor no es la aceptación incondicional del mal comportamiento. Quizá necesite entender que tratar mal a la gente tiene consecuencias, incluso cuando esa gente es tu familia. Después de colgar, me senté en mi tranquila habitación con Nat King Cole, cantando suavemente desde mi nueva radio, pensando en las consecuencias, las elecciones y la diferencia entre querer a alguien y permitir que te haga daño. Marcos se había pasado meses enseñándome que mi amor no valía nada, que mi presencia no era bienvenida, que mi propia existencia era una vergüenza que tenía que soportar. Había desmantelado sistemáticamente mi confianza, mi alegría, mi sentido de la valía, esperando que yo absorbiera su crueldad sin quejarme porque eso es lo que se supone que hacen las madres. Pero la carta de David me había recordado algo importante. No tenía por qué aceptar un trato que me menospreciara. No tenía por qué sonreír y asentir mientras alguien por quien me había sacrificado me trataba como si fuera desechable. No tenía por qué hacerme más pequeña para dejar espacio a la comodidad de otro. La mujer de la carta de David, la mujer de la que él se había enamorado, con la que se había casado, en la que había confiado para criar a su hijo, esa mujer no habría tolerado lo que yo había estado aceptando. Habría exigido algo mejor. Habría insistido en el respeto. Habría recordado que la dignidad no es algo que te ganas de los demás. Es algo que reclamas para ti misma. Iba a encontrar a esa mujer de nuevo. Iba a recordar quién solía ser antes de dejar que un adolescente me convenciera de que no era nada. Y si a Marcos no le gustaba la mujer en la que me estaba convirtiendo, bueno, ese era un problema que él mismo se había creado. La música siguió sonando, llenando mi habitación de melodías que recordaban cuando el amor era tierno, las voces amables y el mundo todavía tenía sitio para la gente que creía en la belleza. Mañana continuaría esta revolución silenciosa, esta deliberada recuperación de mí misma. Pero esta noche, simplemente escucharía mi radio y recordaría lo que se sentía al importar. Los días siguientes transcurrieron con la peculiar tensión que surge cuando las reglas fundamentales de una relación empiezan a cambiar. Marcos seguía poniendo a prueba los límites que yo había establecido en silencio, como un prisionero que busca puntos débiles en una valla que estaba acostumbrado a atravesar a voluntad. Dejó sus platos en el fregadero durante 3 días, esperando claramente que al final cediera y los fregara por frustración o por vergüenza cuando empezaran a oler. En lugar de eso, yo fregaba solo mi plato y mi taza en cada comida, dejando que su creciente colección se pudriera hasta que ni siquiera él pudo ignorar el olor que salía de la cocina. «Esto es asqueroso, mamá», anunció en la 4ª mañana, de pie junto al fregadero con la nariz arrugada de asco. «Vamos a tener bichos». «Pues entonces deberías hacer algo al respecto», respondí sin levantar la vista de mi periódico. Otro pequeño placer que había redescubierto. El lujo de leer con mi café matutino, mientras un jazz suave sonaba desde mi radio en el piso de arriba. Pero si no sé cómo va el lavavajillas. Doblé el periódico deliberadamente, encontrando su mirada con la paciencia que solía reservar para los usuarios especialmente densos de la biblioteca. «Marcos, tienes 18 años. Puedes manejar videojuegos complejos, conducir un coche y de alguna manera logras coordinarte con Javi para todas vuestras actividades sociales. Confío en que puedas averiguar cómo meter los platos en una máquina y pulsar un botón». Algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, quizá, o la incipiente comprensión de que la mujer sentada frente a él no era la misma pelele que había estado absorbiendo su crueldad durante meses. Pero en lugar de retroceder o disculparse, redobló su indignación. «Vale», espetó, cogiendo los platos con una fuerza innecesaria. «Pero cuando rompa algo porque no te has molestado en ayudar, no me eches la culpa». «Ni se me ocurriría», dije serenamente.
volviendo a mi periódico mientras él armaba jaleo en la cocina como un poltergeist enfadado. 20 minutos más tarde, oí arrancar el lavavajillas, seguido de Marcos subiendo a su habitación dando pisotones. A través del techo, podía oírlo hablar por teléfono con Javi. Su voz llegaba claramente a través de las finas paredes. «No sé qué le pasa», decía, asumiendo claramente que no podía oírle, o que no me importaría que me discutieran como a un electrodoméstico averiado. «Está actuando muy rara y cabezota, en plan, ya no hace nada por mí». La respuesta de Javi fue inaudible, pero la réplica de Marcos llegó con una claridad cristalina. «No, no es normal. Se supone que ella tiene que encargarse de estas cosas. Es literalmente lo que hacen las madres». Sonreí, tomando otro sorbo de café mientras la voz de Billie Holiday bajaba desde el piso de arriba, mezclándose con las quejas de mi hijo en una sinfonía doméstica surrealista. Aún no entendía que el problema no era mi incapacidad para realizar los servicios esperados, era su expectativa de que mi existencia debía girar en torno a su conveniencia. Esa tarde, hice otro cambio pequeño pero significativo. Moví el sillón reclinable de David, en el que me había estado sentando para consolarme durante mis días más oscuros, desde su posición frente al televisor, a la ventana que daba a nuestro jardín trasero. Luego me senté allí con un libro, disfrutando de la luz natural y la vista del jardín que David y yo habíamos plantado juntos años atrás. Las rosas estaban floreciendo a pesar de mi reciente abandono, sus caras rosadas y amarillas vueltas hacia el sol con el tipo de optimismo persistente que poco a poco estaba recordando cómo sentir. Había olvidado lo tranquilo que podía ser sentarse en mi propia casa sin estar constantemente pendiente del humor de Marcos o anticipando sus necesidades. Cuando Marcos bajó sobre la hora de la cena, se detuvo en seco al ver los muebles reorganizados. «¿Por qué has movido el sillón de papá?», exigió, como si hubiera cometido algún tipo de sacrilegio. «Porque quería sentarme junto a la ventana», respondí simplemente, sin levantar la vista de mi libro. «Pero ya no mira a la tele. No estoy viendo la televisión». Se quedó allí un momento, lidiando claramente con este concepto. En su mundo, los muebles existían para facilitar el consumo de entretenimiento, no para proporcionar espacios cómodos para actividades que él no entendía ni valoraba. «Qué raro», dijo finalmente. «Todo en esta casa se está volviendo raro». Marqué la página en el libro y lo miré con calma. «No, Marcos. Todo en esta casa se está volviendo normal. Quizás sea eso lo que te parece extraño». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Marcos se giró automáticamente hacia mí, esperando claramente que abriera, pero permanecí sentada con mi libro abierto. «¿No vas a abrir?», preguntó cuando el timbre sonó de nuevo. «¿Tienes las piernas rotas?». La pregunta pareció sorprenderle de verdad. Durante 18 años, yo había sido la encargada oficial de abrir la puerta, contestar el teléfono, resolver problemas y, en general, coordinar toda la logística doméstica. La posibilidad de que estas responsabilidades pudieran compartirse en lugar de asignárseme automáticamente, aparentemente nunca se le había pasado por la cabeza. El timbre sonó una tercera vez antes de que fuera a abrir a regañadientes. Oí voces en el recibidor, el saludo hosco de Marcos y otra voz que me hizo enderezarme en el sillón. «¿Está tu madre en casa, hijo?». «Roberto». Mi hermano había conducido desde Galicia para verme sin avisar, y sentí una oleada de algo que no había experimentado en meses. Expectación mezclada con auténtico placer. Alguien había venido a verme específicamente a mí, no a tolerar mi presencia o soportar mi existencia, sino porque realmente querían pasar tiempo en mi compañía. «Está...». «Ah». Marcos hizo una pausa, probablemente intentando averiguar cómo explicar que su madre se estaba comportando de forma extraña al sentarse en un mueble que no estaba orientado hacia el televisor. «Está en el salón». Roberto apareció en el umbral, y me sorprendió lo mucho que se parecía a David en la mirada. La misma amabilidad, la misma inteligencia, la misma capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales a la persona que había debajo. «Hola, hermanita», dijo con una sonrisa que iluminó la habitación. «Espero que no te importe la visita sorpresa.
Pasaba por aquí de camino a una convención de carpintería y pensé que ya era hora de que nos pusiéramos al día como es debido. Me levanté y lo abracé, sintiendo que las lágrimas asomaban ante la simple calidez del contacto humano sin expectativas ni condiciones. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había tocado con afecto genuino? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había alegrado de verme? Me alegro tanto de que estés aquí, dije, y lo decía de corazón. Marcos merodeaba por el fondo, claramente incómodo con esta interrupción de nuestra disfuncional rutina habitual. No estaba acostumbrado a que extraños presenciaran nuestra dinámica familiar, y algo en la presencia de Roberto parecía ponerle nervioso. «Marcos», dijo Roberto cálidamente, extendiendo la mano. «Has crecido mucho desde el funeral. ¿Cómo estás, chaval?» «Bien», murmuró Marcos, apenas estrechando la mano que le ofrecía Roberto antes de retirarse hacia las escaleras. «De hecho», dijo Roberto antes de que Marcos pudiera escapar, «esperaba ponerme al día con los dos. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuve con mi familia». La palabra «familia» pareció flotar en el aire con un peso especial. Marcos se movió incómodo, quizá dándose cuenta de que su comportamiento podría no parecer tan razonable a un observador externo como lo hacía en la cámara de eco de nuestro hogar aislado. «He quedado», dijo Marcos rápidamente. «Tengo que ir con Javi. Cancélalo», dije en voz baja, mi voz con un nuevo tono de autoridad que nos sorprendió a los tres. «Tu tío ha conducido desde muy lejos para vernos. Lo menos que puedes hacer es quedarte a cenar». Marcos abrió la boca para discutir, pero pareció pensárselo mejor. Algo en la presencia de Roberto, o quizá algo en la forma en que yo había hablado, tranquila pero firme, como alguien acostumbrado a ser obedecido en lugar de ignorado, le hizo reconsiderar su patrón habitual de desafío automático. «Vale», dijo de mala gana, «pero no puedo quedarme mucho tiempo». Mientras Marcos subía pesadamente las escaleras, presumiblemente para cancelar sus planes, Roberto se volvió hacia mí con las cejas arqueadas. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó amablemente. Sonreí, pero fue diferente a las sonrisas forzadas que había estado llevando durante meses. Esta venía de un lugar real, un lugar que no había sido dañado por la crueldad de Marcos. «Nada que no pueda manejar», dije, y por primera vez en mucho tiempo realmente lo creí. Roberto se acomodó en el sofá, mirando el salón con los ojos observadores de alguien que se fija en los detalles. Su mirada se detuvo en mi sillón reubicado, mi libro, los cambios sutiles pero significativos que había hecho para reclamar mi espacio. «Sabes», dijo pensativamente, «pareces diferente, más fuerte, de alguna manera». «Estoy recordando algunas cosas que había olvidado», respondí. «Cosas buenas, espero, cosas esenciales», le corregí. «Como el hecho de que el respeto no es algo que se mendiga, es algo que se exige». Roberto asintió lentamente, una comprensión pasando entre nosotros como un secreto compartido. Había llegado en el momento exacto, trayendo consigo la perspectiva de una familia que se extendía más allá de la burbuja tóxica en la que Marcos y yo habíamos estado viviendo. Esta noche, por primera vez en meses, no cenaría sola, ni soportaría la hostilidad silenciosa de Marcos sin testigos. Esta noche, habría alguien en mi mesa que recordaba que valía la pena escucharme, tratarme con amabilidad, con respeto. Y Marcos iba a aprender cómo era cuando alguien realmente valoraba mi presencia. El ajuste de cuentas para el que me había estado preparando en silencio estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista. La cena debería haber sido un asunto sencillo. 3 personas compartiendo una comida y una conversación como hacen las familias normales. Pero la tensión que crepitaba alrededor de la mesa del comedor se podía cortar con un cuchillo, y pude ver que Roberto empezaba a intuir que algo iba muy mal bajo la superficie de nuestro hogar supuestamente normal. Había preparado un asado con verduras, nada del otro mundo, pero lo suficientemente sustancioso como para honrar la visita de Roberto. La mesa estaba puesta correctamente por primera vez en meses, con servilletas de tela y la vajilla buena que había estado acumulando polvo desde la muerte de David. Mi radio sonaba suavemente de fondo, no lo suficientemente alto como para dominar la conversación, pero lo suficientemente presente
como para llenar los silencios incómodos que se alargaban entre las respuestas reacias de Marcos a las preguntas de su tío. ¿Y qué tal el instituto?, dijo Roberto, cortando su carne con el cuidado deliberado de alguien que intenta mantener viva la conversación, a pesar de la evidente reticencia de uno de los participantes. ¿Piensas ir a la universidad? ¿Seguir los pasos de tus padres? Marcos se encogió de hombros, masticando lentamente como si el acto de comer requiriera toda su concentración. Supongo. Mamá quiere que vaya a la universidad pública de aquí, pero es cara. La educación siempre es una inversión que merece la pena, respondió Roberto diplomáticamente. Tu madre tiene razón en animarte. Ella entiende el valor del conocimiento. 34 años como bibliotecaria te enseñan eso. Otro encogimiento de hombros. Bah, da igual. Vi cómo las cejas de Roberto se arqueaban ligeramente ante el tono displicente de Marcos, pero perseveró con la paciencia amable de alguien acostumbrado a sacar a los niños tímidos de su caparazón. No tenía ni idea de que Marcos no era tímido. Era despectivo. Tu padre estaba muy orgulloso del trabajo de tu madre, continuó Roberto, mirándome con calidez. Solía contarme todos los programas que desarrollaba, la forma en que ayudaba a la gente a encontrar exactamente lo que necesitaba. Decía que tenía un don para entender lo que la gente pedía de verdad, incluso cuando no sabían cómo expresarlo. Sentí un rubor de placer al recordar el orgullo de David, la forma en que presumía de mis logros a cualquiera que quisiera escuchar. Había pasado tanto tiempo desde que alguien había hablado de mi carrera como algo significativo, en lugar de solo un trabajo que tuve hasta que me jubilé. Solo era una bibliotecaria, murmuró Marcos, su voz con esa nota familiar de vergüenza que me revolvía el estómago. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. El tenedor de Roberto se detuvo a medio camino de su boca y miró a Marcos con algo parecido a la incredulidad. En el repentino silencio, mi radio pareció sonar más fuerte. La voz de Ella Fitzgerald, llenando el espacio con una calidez que resaltaba la frialdad del desdén de mi hijo. ¿Solo una bibliotecaria?, repitió Roberto lentamente, su voz cuidadosamente neutral, pero sus ojos afilados con algo que podría haber sido ira. «Chaval, ¿tienes alguna idea de lo que tu madre logró en su carrera?» Marcos se movió incómodo, probablemente sintiendo que había entrado en terreno peligroso, pero demasiado aferrado a sus patrones habituales como para dar marcha atrás. Quiero decir, no es que fuera médico o abogado o algo importante. La crueldad casual de esas palabras, dichas delante de un invitado, durante una comida que yo había preparado específicamente para honrar la visita de Roberto, finalmente rompió la cuidada compostura que había estado manteniendo durante días. Pero en lugar de las lágrimas o las justificaciones desesperadas que Marcos esperaba, sentí que algo frío y claro se asentaba sobre mí como una armadura. «Quita esa música», añadió Marcos de repente, como si la conversación le hubiera recordado otro agravio. «Es molesta». Roberto nos miró, intentando claramente entender la dinámica en juego. Cuando no hice ningún movimiento para cumplir la orden de Marcos, preguntó en voz baja, «¿Hay algún problema con que tu madre escuche música en su propia casa?» «Es música de viejos», dijo Marcos, como si eso lo explicara todo. «Nadie escucha ya esa basura. Da vergüenza ajena». ¿Vergüenza ajena a quién? La voz de Roberto había adquirido un filo que hizo que Marcos levantara la vista de su plato, con el primer atisbo de incertidumbre que había visto en toda la noche. A la gente normal, a la gente que no está anclada en el pasado. Ya veo. Roberto dejó su tenedor con deliberada precisión. ¿Y qué es exactamente lo que te avergüenza tanto del gusto musical de tu madre como para que te sientas con derecho a controlar lo que escucha en su propia casa? La cara de Marcos se sonrojó, pero en lugar de retroceder, pareció decidir que la honestidad era su mejor defensa. «Mira, sé que no vives aquí, así que no lo entiendes, pero siempre está haciendo cosas raras como esta. Poniendo música antigua, intentando que cene con ella, actuando como si fuéramos una especie de familia feliz cuando papá lleva 2 años muerto. Ya es hora de que pase página». El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el zumbido de la nevera en la cocina. Roberto miró fijamente a Marcos con una expresión que nunca le había visto antes. No exactamente ira, sino algo más frío y peligroso.
Cuando finalmente habló, su voz era suave pero de alguna manera más amenazante que si hubiera gritado. Déjame asegurarme de que lo entiendo bien. Tu madre, que te crió durante 18 años, que mantuvo a esta familia mientras construía una carrera respetada, que cuidó de tu padre durante su enfermedad y luego lloró su pérdida. ¿Esta mujer te da vergüenza porque disfruta de la música que le recuerda tiempos más felices? No sabes cómo ha sido, dijo Marcos a la defensiva, pero ahora había menos convicción en su voz. Siempre está intentando tratarme como a un niño, siempre queriendo hablar de sentimientos y recuerdos y cosas así. Es asfixiante. ¡Asfixiante!, repitió Roberto pensativamente. Dime, Marcos, ¿quién te prepara la comida? Ella, pero... ¿Quién limpia esta casa? Ella, pero eso no... ¿Quién paga las facturas? ¿Quién se ocupa del coche que conduces? ¿Quién proporciona el techo sobre tu cabeza y la comida en tu plato? La mandíbula de Marcos se tensó. Mira, que haga esas cosas no significa que tenga que fingir que me gusta su música rara y su constante necesidad de atención. Las palabras golpearon el aire como un puñetazo, y vi la cara de Roberto cambiar por completo. Toda pretensión de conversación familiar educada se evaporó, reemplazada por algo que hizo que Marcos se moviera nervioso en su silla. Su constante necesidad de atención, dijo Roberto lentamente, como si saboreara cada palabra. ¿Te refieres a una madre que quiere conectar con su hijo? ¿A una mujer que ha perdido a su marido y quiere mantener alguna relación con el hijo por el que sacrificó todo? No es mi culpa que papá muriera, dijo Marcos, su voz elevándose con ira defensiva. Y no es mi trabajo hacer que se sienta mejor. Tienes toda la razón, asintió Roberto, su tono tranquilo de alguna manera más devastador que si hubiera gritado. No es tu trabajo sanar el duelo de tu madre, pero sí es tu trabajo, como ser humano, como su hijo, como alguien que se beneficia de sus continuos cuidados, tratarla con un respeto básico. Yo la respeto, protestó Marcos débilmente. Ah, ¿sí? Roberto metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo que me heló la sangre. Porque encontré esto tan interesante cuando te estaba buscando antes. Estaba escondido en tu habitación, metido debajo de un montón de ropa como si te avergonzara. Sostuvo un sobre, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en él con la inconfundible letra de David. Pero esta no era la carta que yo había encontrado en el trastero. Era otra cosa, algo que Marcos aparentemente me había estado ocultando. ¿Quieres explicarle a tu madre por qué has estado guardándote las cartas de tu padre?, preguntó Roberto en voz baja. El color desapareció del rostro de Marcos tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, y por primera vez en meses parecía el niño asustado que realmente era debajo de toda su ira y crueldad. Eso no lo he... tartamudeó, pero no surgió ninguna explicación coherente. Hay 3 cartas más en esa caja de zapatos debajo de tu cama, continuó Roberto implacablemente. Todas dirigidas a tu madre, todas escondidas donde nunca las encontraría. ¿Te apetece decirnos cuánto tiempo llevas interceptando su correo? Mis manos empezaron a temblar a medida que la magnitud de la traición de Marcos se hacía evidente. No contento con destruir mi radio, menospreciar mi valía y tratarme como a una sirvienta, había estado robando cartas de mi difunto marido, cartas que podrían haber contenido consuelo, guía, amor durante el período más oscuro de mi vida. Esas no eran para ella, dijo Marcos desesperadamente, su arrogancia habitual desmoronándose bajo la mirada firme de Roberto. Eran sobre mí. Papá las escribió sobre cómo manejarme después de que él se fuera. Eran instrucciones para tratar conmigo. No cartas de amor ni nada de eso. Esa no es una decisión que te corresponda a ti, dijo Roberto simplemente. Esas cartas estaban dirigidas a tu madre. Le pertenecían a ella, independientemente de su contenido. No tenías ningún derecho a esconderlas. Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban, pero mi resolución se cristalizaba como el hielo. Marcos, dije en voz baja, ve a buscar el resto de esas cartas. Ahora. Mamá, ¿no lo entiendes? Ahora, repetí, y algo en mi voz le hizo estremecerse. Mientras Marcos salía a regañadientes de la habitación, Roberto extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía.
Lo siento, dijo suavemente. Debería haber venido antes. Debería haberos visitado después de que David muriera. No podía saberlo, respondí, pero mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, distante, controlada, como alguien hablando desde muy lejos. Cuando Marcos regresó con las cartas restantes, su cara estaba congestionada por las lágrimas y algo que podría haber sido vergüenza. Las dejó sobre la mesa como si fueran la prueba de sus crímenes, lo cual, en cierto modo, eran. Intentaba protegerte, dijo débilmente. Papá escribió sobre lo difícil que me pondría, que no debías tomártelo como algo personal cuando me portara mal. No quería que leyeras eso. Así que, en lugar de eso, dije, mi voz mortalmente tranquila, decidiste portarte mal mientras escondías lo único que podría haberme ayudado a entender por qué. Cogí las cartas con manos firmes, sintiendo su peso como anclas a una vida a la que se me había negado el acceso. Las palabras de David, la sabiduría de David, el amor de David, todo robado por un chico que pensaba que sabía mejor que un moribundo lo que su viuda necesitaba para sobrevivir. El ajuste de cuentas había llegado por fin y yo estaba lista. Leí las cartas de David en el silencio que había caído sobre nuestro comedor como un sudario. Cada página revelaba otra pieza del rompecabezas que había estado intentando resolver durante 2 años. ¿Por qué Marcos se había vuelto tan hostil? ¿Por qué parecía odiarme con tanta intensidad? ¿Por qué cada intento que hacía por conectar con él solo lo alejaba más? David lo había visto venir. Con su hermosa y cuidada caligrafía, lo había explicado todo. El miedo de Marcos a la dependencia, su terror a ser visto como débil por necesitar a su madre, su ira contra el mundo por arrebatarle a su padre y dejarle con lo que él percibía como el progenitor inferior. David había predicho los berrinches, la crueldad, el desmantelamiento sistemático de nuestra relación, pero más que eso, me había dado una hoja de ruta para sobrevivirlo. Ángela, había escrito David en la primera carta, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. Marcos va a intentar alejarte porque está aterrorizado de perderte a ti también. Dirá cosas terribles, hará cosas terribles, porque en su mente, si puede hacer que dejes de quererle, no le dolerá tanto cuando ya no estés. No dejes que lo consiga. No dejes que su miedo destruya lo que habéis construido juntos. La segunda carta contenía consejos prácticos sobre cómo establecer límites, sobre la diferencia entre querer a alguien y consentir sus peores impulsos. La tercera era sobre el perdón, no del tipo que excusa el mal comportamiento, sino del que te libera de cargar con la ira de otra persona como si fuera tuya. La cuarta carta, la que hizo que mis manos temblaran al leerla, era sobre el dinero para la Universidad de Marcos. He ahorrado dinero para sus estudios, había escrito David, pero quiero que seas tú quien lo controle, no porque no confíe en Marcos, sino porque necesita aprender que el respeto y la responsabilidad van de la mano. El dinero está en una cuenta separada. Los detalles están en el sobre marcado, solo para los ojos de Ángela, en el cajón de mi escritorio. Usa tu juicio sobre cuándo y cómo ayudarle, pero recuerda que el amor sin rendición de cuentas no es amor en absoluto. Levanté la vista hacia Marcos, que había permanecido congelado junto a la mesa, viéndome leer la prueba de su engaño. Su cara estaba mojada por lágrimas que intentaba ocultar, su arrogancia habitual reemplazada por algo que se parecía casi al niño asustado que una vez fue. «¿Sabías lo del dinero de la universidad?», dije en voz baja. «¿Sabías que tu padre había dejado instrucciones sobre tu educación? Y también me lo ocultaste». La boca de Marcos se abrió y se cerró sin emitir sonido. Roberto permaneció perfectamente quieto, dejando que el peso de esta revelación final se asentara en la habitación como el polvo después de una explosión. Pensé, empezó Marcos. Luego se detuvo, tragando saliva. Pensé que si sabías lo del dinero, lo usarías para controlarme, para, no sé, obligarme a ser la persona que tú querías que fuera en lugar de quien soy. ¿Y quién eres, Marcos?, pregunté, levantándome lentamente y moviéndome para encararlo directamente. ¿Eres alguien que roba a su madre? ¿Alguien que destruye las posesiones de otras personas cuando le molestan? ¿Alguien que piensa que la decencia humana básica es opcional si estás de luto?
Estoy enfadado. Explotó, las palabras brotando de él como agua de una presa rota. Estoy enfadado todo el tiempo y no sé cómo dejar de estarlo y todo el mundo espera que lo supere porque ya han pasado 2 años. Pero no puedo superarlo. Papá ya no está, y tú sí estás. Y sé que no es tu culpa, pero lo odio igualmente. La honestidad en su voz fue como un cuchillo cortando meses de fingimiento y crueldad. Por primera vez desde la muerte de David, estaba escuchando la voz real de mi hijo, en lugar del extraño amargado que había estado viviendo en nuestra casa. Odio que te esfuerces tanto, continuó, las lágrimas corriendo por su cara ahora sin vergüenza. Odio que sigas siendo buena conmigo cuando yo soy horrible contigo. Odio que hagas la cena y limpies la casa y actúes como si todo fuera normal cuando nada volverá a ser normal nunca. Odio que quisieras a papá más de lo que nunca me querrás a mí. Y odio no poder ser él. Y odio que te hayas quedado conmigo en su lugar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, crudas y dolorosas y, por fin, verdaderas. Esto era lo que había estado intentando alcanzar durante meses. No su ira, sino el dolor que había debajo. No su crueldad, sino el miedo que la impulsaba. Me acerqué a él, lo suficiente como para ver al niño que todavía era bajo toda su rabia de tamaño adulto. Marcos, dije suavemente, no eres un premio de consolación. No eres un mal sustituto de tu padre. Eres mi hijo. Y te he querido desde antes de que respiraras por primera vez. Eso nunca cambiará, por mucho que te esfuerces en que cambie. ¿Pero rompí tu radio? Susurró. Dije cosas terribles. Te escondí las cartas de papá. Sí, lo hiciste. Asentí. Y esas fueron decisiones que tomaste. Decisiones crueles que me hirieron profundamente. Pero no cambian el hecho de que eres mi hijo y te quiero. No sé cómo dejar de estar enfadado, dijo, su voz quebrándose en las palabras. No tienes que dejar de estar enfadado, respondí. La ira es parte del duelo. Y el duelo es amor que no tiene a dónde ir. Pero sí tienes que dejar de usar tu ira como una excusa para herir a la gente que se preocupa por ti. Roberto carraspeó suavemente. Marcos, dijo, su voz amable pero firme. Tu madre también ha estado de luto. Perdió a su marido, a su mejor amigo, a su compañero en tu crianza, pero no usó su duelo como permiso para tratarte mal. Siguió queriéndote, siguió cuidándote, siguió intentando ser lo que necesitabas incluso cuando dejaste claro que nada de lo que hiciera sería nunca suficiente. Marcos nos miró, su rostro contraído por el peso de comprender lo que había hecho, lo que casi había destruido con su crueldad deliberada. No sé cómo arreglar esto, dijo, impotente. Empiezas, dije, sacando del bolsillo la pequeña pulsera de la radio que David me había dejado, por entender que algunas cosas no se pueden arreglar, solo se pueden reconstruir. Destruiste mi radio, pero no puedes devolverme esos meses de paz que me robaste. Escondiste las cartas de tu padre, pero no puedes deshacer el dolor que sentí cuando pensé que no me había dejado nada más que silencio. Me abroché la pulsera en la muñeca, sintiendo su peso como una promesa, como una armadura. Pero puedes elegir ser diferente a partir de este momento, continué. Puedes elegir tratarme como una persona que merece respeto. Puedes elegir honrar la memoria de tu padre convirtiéndote en el tipo de hombre que él esperaba que fueras. Puedes elegir ser digno del amor que se te ha dado. Marcos se quedó mirando la pulsera, el reconocimiento dibujándose en sus ojos. Eso es una radio. Es esperanza, corregí. Es un recordatorio de que la música no puede ser silenciada, de que la belleza persiste incluso cuando la gente intenta destruirla, de que el amor encuentra la manera de sobrevivir incluso a lo peor que podemos hacernos los unos a los otros. Fui a la ventana y ajusté el volumen de mi radio, dejando que la voz de Nat King Cole llenara la habitación con Unforgettable, la misma canción que sonaba cuando Marcos destruyó mi vieja radio, sonando ahora de nuevo, mientras yo reclamaba mi derecho a la alegría. Esta soy yo, dije, volviéndome para encarar tanto a Marcos como a Roberto. Soy una mujer que cree en el poder de la música, que piensa que la amabilidad importa más que molar, que sabe que el amor es algo que se hace, no algo que se siente.
Soy una bibliotecaria que pasó 34 años ayudando a la gente a encontrar lo que necesitaba. Una esposa que amó a un buen hombre por completo. Una madre que crió a un hijo durante los años más difíciles de su vida. Miré directamente a Marcos, mi voz firme y segura. No soy anticuada, ni doy vergüenza, ni soy asfixiante. No soy demasiado sensible, ni demasiado necesitada, ni demasiado nada, excepto exactamente quien siempre he sido. Y si no puedes apreciar eso, si no puedes tratarme con el respeto que merezco, entonces tendrás que buscarte otro sitio donde vivir cuando cumplas los 18 el mes que viene, porque se acabó el hacerme más pequeña para dejar espacio a tu ira. Los ojos de Marcos se abrieron como platos. ¿Me echarías de casa? Te exigiría que maduraras, corregí. Tu padre te dejó dinero para la universidad, dinero que yo controlo según sus deseos. Quería que aprendieras que las decisiones tienen consecuencias, que el respeto hay que ganárselo, que el amor sin rendición de cuentas no es amor en absoluto. Saqué la información bancaria que David había escondido en su escritorio, dejándola sobre la mesa donde Marcos pudiera verla. Esta es tu herencia, dije. Suficiente para 4 años de estudios, suficiente para un nuevo comienzo, suficiente para construir la vida que quieras para ti, pero viene con condiciones que tu padre estableció y que yo haré cumplir. Tratarás a la gente que te quiere con respeto. Asumirás la responsabilidad de tus decisiones y te convertirás en alguien digno de los sacrificios que se han hecho por ti. Marcos miró los papeles, luego a mí, luego a Roberto, que asintió animándole. Quiero intentarlo, dijo Marcos en voz baja. Quiero ser mejor de lo que he sido. Pues empieza ahora, dije simplemente. Discúlpate por lo que has hecho, que sea de verdad cuando lo digas, y demuéstrame con tus acciones que vas en serio con el cambio. Marcos respiró hondo, secándose los ojos con el dorso de la mano. Lo siento, mamá, dijo, y por primera vez en 2 años, su voz no tenía sarcasmo, ni resentimiento, ni crueldad oculta. Siento haber roto tu radio, siento haber escondido las cartas de papá, siento haber sido un hijo tan terrible, siento haber intentado que pagaras porque papá ya no estuviera, cuando nada de eso fue culpa tuya. Sentí que las lágrimas empezaban a brotar en mis propios ojos, pero eran lágrimas diferentes. No los sollozos desesperados de los últimos meses, sino la lluvia purificadora que llega después de las tormentas, limpiando el aire y dejando espacio para un nuevo crecimiento. Gracias, dije simplemente. Significa más de lo que crees. Roberto sonrió, levantándose para recoger la mesa como si fuera lo más natural del mundo, como si las familias resolvieran sus heridas más profundas durante la cena todos los días. Creo, dijo amablemente, que este podría ser un buen momento para que os cuente algunas historias de vuestro padre cuando tenía vuestra edad. No siempre fue el hombre perfecto que recuerdas, Marcos. También tuvo que aprender a ser digno del amor de tu madre. Mientras la noche se asentaba a nuestro alrededor, con mi radio sonando suavemente de fondo, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No la frágil calma de la rendición, sino la profunda quietud que llega cuando se ha hecho justicia. Se ha dicho la verdad. Y el amor ha demostrado ser más fuerte que lo peor que podemos hacernos los unos a los otros. Marcos tenía ahora 18 años, edad suficiente para elegir en quién quería convertirse. Le había dado las herramientas, la sabiduría de su padre, mi perdón, los recursos para construir una vida mejor. Lo que hiciera con ellas dependería de él. Pero por primera vez desde que David murió, no tenía miedo de la respuesta. Yo era Angela Morrison, y había recordado quién era.